Crear ciudades es algo muy común en los autores de fantasía. Tenemos nuestros grandes mundos con nuestros reinos y siempre es muy emocionante crear nuestras ciudadelas y nuestras fortalezas. Pero esto es algo que desde fuera quizás resulte sencillo, pero os aseguro que muchas veces es un dolor de cabeza. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya estoy recuperado de esa resaca de la publicación de mi nueva novela de fantasía que veis ahí atrás, Crónicas de los Tars, El secreto del bosque. Así que hoy toca hablar de escritura, toca dar unos pequeños tips, unos pequeños consejos relacionados con las ciudades, en concreto con su creación. Es decir, nos vamos a situar en la parte previa a lo que es la escritura ya de nuestro manuscrito, de nuestra novela. Este vídeo ha surgido a raíz de un pequeño debate que ha habido por Twitter sobre la dificultad de crear ciudades, en concreto ciudades de fantasía. Esto parece muy sencillo quizás, pero cuando tienes que crear unas cuantas ciudades totalmente diferentes entre sí, puede ser un dolor de cabeza, pues obviamente el autor en nuestro propio mundo no tenemos ciudades de fantasía que podamos tener de referencia. Nosotros los autores de hoy en día contamos con las referencias que escribieron nuestros maestros. El profesor Tolkien pues creó la gran ciudadela de Minas Tirith o la ciudad oculta de Gondolin, entre muchísimas otras. Y tal vez quizás así nos imaginemos nosotros las ciudades de fantasía. Pero copiar no vale, hay que buscar inspiración y también hay que encontrar ciertas técnicas, ya que describir una ciudad al completo es muy complicado. Al final tenemos que tener en cuenta muchos aspectos. Si la ciudad está amurallada, cómo está dividida la ciudad, dónde viven los nobles, dónde vive el rey en el caso de que viva en tu ciudad, dónde vive la plebe, el pueblo llano, qué arquitectura va a tener esa ciudad. Las casas no son iguales las casas del pueblo que las casas de los ricos, de los nobles. ¿Cómo está construida esa ciudad? ¿Está en lo alto de una colina? ¿Está cerca de un río? Estamos hablando de que estamos en un clima más cálido, en un clima más frío, porque la arquitectura de las ciudades depende mucho del clima y de su localización. Y para todo esto vengo a contaros unos pequeños tips, unos pasos que sigo yo y que a mí me funcionan para crear una ciudad de fantasía o para crear prácticamente cualquier tipo de ciudad, no hace falta que sea de fantasía. En primer lugar, para esta ocasión, nosotros los autores estamos acostumbrados a escribir a ordenador, pero quiero que para crear una ciudad probéis a intentar volver a los tiempos antiguos, a los tiempos de nuestros maestros. Es decir, hay que coger papel y lápiz. El ordenador aquí ya no sirve, al menos de momento. En ese papel y lápiz yo recomiendo comenzar a dibujar. Da igual que no sepáis dibujar, yo no sé dibujar, pero vuestro dibujo, por feo que vaya siendo, hará despertar poco a poco vuestra imaginación y lo que conseguiréis es cada vez estar más concentrados en esa ciudad vuestra y no desviar vuestra atención a otras ciudades ya creadas. Esto hay muchos autores que lo hacen incluso también con sus personajes, pero ese ya es otro tema. Si queremos una fuente de inspiración externa, yo recomiendo mucho nuestro mundo real. Hoy tenemos la posibilidad de que desde nuestra casa podemos viajar prácticamente a cualquier rincón del mundo. Y hay en muchos rincones del mundo en el que hay restos de ciudades antiguas. Y ya no restos, sino ciudades un poquito más con un casco histórico antiguo perfectamente conservado. Abrid el Google Maps y viajar. ¿Que queremos crear una ciudad así más del aspecto de los tiempos del Imperio Romano? Pues vamos a buscar información sobre Italia, a ver qué nos encontramos, qué ciudad conserva un poquito ese aspecto. Y vamos a ir a Google Maps, viajar ahí y recorrer un poquito sus calles. También en internet tenemos muchísimos planos sobre cómo eran las ciudades antiguas, cómo se distribuían, qué sistemas de a lo mejor de alcantarillado utilizaban, cómo era la muralla, dónde estaban situadas. Todo esto lo vamos a utilizar para inspirarnos. Esto es prácticamente el inicio del todo, el inicio de la creación de una ciudad. Y ahora, después de haber buscado información, después de estar un poco inspirado, tenemos que tener en cuenta ciertas pautas para no romper la sintonía del mundo que hemos creado ya. Hay muchos tipos de ciudades más fantasiosas, como a lo mejor son las del maestro Tolkien, y ciudades que son más, vamos a decir, históricas, que se parecen más a nuestro mundo real, como pueden ser las ciudades de George R.R. Martin en Canción de Hielo y Fuego. Hay algunas que son más fantasiosas, pero hay otras que se ve claramente que están muy inspiradas en nuestra historia pasada. Entonces, ¿qué mundo estamos creando nosotros? ¿Un mundo más fantasioso que no tiene casi nada que ver con el nuestro?
o estamos creando un mundo que queremos que sea un poquito más real. He ahí la sintonía que tenemos que tener y no nos podemos flipar, aunque esto sea fantasía y aquí valga todo. A mí me gusta, por ejemplo, en una ciudad, cuando las creo, darle mucha importancia a las estatuas. Las estatuas son esos premios, esas reliquias, y representan un poco la gloria de los héroes pasados. No tiene por qué ser una estatua en mitad de una plaza. Puede ser una estatua plasmada en un muro. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, en esta novela que tengo aquí atrás, en mi nueva novela, en El secreto del bosque, aquí no tenemos ciudades de ladrillo como tal porque estamos en un bosque, los Tars viven en un bosque. Entonces, ¿las estatuas cómo son? Pues las estatuas vamos a decir que están un poco talladas en los troncos de los árboles. Troncos que obviamente para los Tars son inmensos. Ahí es donde os digo que no debemos perder la sintonía. Otro tema importante, aparte de las estatuas, que a mí me parece, son los símbolos. Es decir, estamos en un reino, nuestro reino tiene un símbolo, ya sea por ejemplo un león, pues obviamente a lo mejor en las murallas o en ciertas partes de la ciudad podemos tener esculturas de un león, o puede haber un montón de banderas, o directamente podemos irnos otra vez a nuestro maestro Tolkien y podemos hacer una posada como es la del pony pisador, que tiene un símbolo, el símbolo de un pony. Ese tipo de detalles dan riqueza a nuestra ciudad. También a la hora de crear una ciudad tenemos que tener un poquito en cuenta el pasado, es decir, ¿quién ha construido esa ciudad? Si en nuestro mundo de fantasía, por ejemplo, tenemos elfos, hombres, enanos, no es lo mismo que a lo mejor esa ciudad la hayan construido la raza de los elfos que los humanos o que los enanos. Hay que entender que son distintas razas, sus habilidades a la hora de la construcción son diferentes y por tanto la arquitectura va a ser distinta. Es decir, a lo mejor tenemos 10 reinos, no podemos tener 10 ciudades exactamente iguales. Quizás, como os digo, los elfos puedan ser muy grandes constructores y tengan una arquitectura a lo mejor con más curvas o con más puntas, y los enanos pues sean a lo mejor un poquito más cuadriculados, por ejemplo. Esto es lo que nosotros nos queramos inventar, pero siempre sin romper esas reglas que os comento de esa sintonía. Es decir, si todas las ciudades de los enanos tienen una arquitectura, no deberíamos hacer una ciudad construida por enanos que sea totalmente distinta. Al menos si lo hacemos, tenemos que dar un motivo por el que igual hemos hecho eso, pues porque a lo mejor esa ciudad también estaba hecha con magia de los elfos, o lo que queramos contar. En una ciudad de fantasía a mí me gusta mucho meter las posadas, las típicas posadas, ¿no? Las posadas donde se sirve el hidromiel, donde se sirve la cerveza, y que tanto y tan bien funcionan en las novelas de fantasía. ¿Por qué? Porque las posadas realmente son lugares de reunión y ahí hay todo tipo de cuchicheos. Y eso, hacedme caso, como autor de fantasía, en muchas ocasiones os salva la vida que nuestros personajes vayan a una posada y ahí descubras y se inicien incluso nuevas tramas y lleguen nuevos personajes. A la hora de crear una ciudad es necesario tener un mapa de ella, de saber dónde está cada cosa al milímetro, pues esto depende bastante de la historia y también del autor. Es decir, si gran parte de la trama, si gran parte de nuestra historia se va a centrar en esa ciudad, pues quizás sí que nos interese tener un mapa o un plano. ¿Por qué? Porque vamos a recorrer gran parte de la ciudad y no queremos que el lector se pierda por ella. Cuando hice el vídeo de cómo crear mapas os dije que fuerais de menos a más, que crearais primero un poblado, luego una ciudad, luego un reino y fuerais poco a poco. En el caso de cómo crear una ciudad os voy a decir que vayáis al revés, no de más a menos, pero sí de fuera hacia adentro. Que primero os preguntéis dónde está la ciudad, si está en una colina, si está al lado de un río, en la costa, dónde está la ciudad. Que os mentalicéis de dónde está, de qué tipo de clima hay y dibujéis un poquito incluso el terreno. Luego os preguntéis si está amurallada esa ciudad o si incluso tiene un foso, cómo está protegida esa ciudad. Y más o menos qué forma tiene, quizás un río lo atraviese. Y así vayáis construyendo poco a poco de fuera hacia adentro, ir viendo dónde vive el pueblo llano, que normalmente suele vivir en la zona baja de la ciudad, zona más pobre donde también hay mercadillos. Después hacer un poquito la zona media, luego ya la zona rica y por supuesto si hay un rey, pues intentar hacer una especie de palacete, de palacio. Una vez estamos dentro de la ciudad vamos a ir de menor importancia a mayor. A mí esto me funciona, esto no es la verdad absoluta, ni sea lo correcto. Simplemente es como yo lo hago y como a mí me funciona. Obviamente también tengo trabas a la hora de crear una ciudad, pero estos métodos me suelen ayudar bastante. Si tú lo haces de otra manera, me gustaría que lo compartieras en los comentarios, porque a lo mejor sigues pasos que yo no he dicho porque desconozco. Recordad que yo también estoy empezando, esta es mi segunda novela, no llevo 5 o 10 novelas como lleva mucha gente. Y aquí en el canal os comunico, os cuento
cómo es ese camino que yo sigo a la hora de escribir una novela. Y este canal es en lo que se basa principalmente, uno de sus pilares es eso, compartir un poquito el proceso mío de escritura, para que muchos de vosotros que estéis a lo mejor comenzando a escribir, pues podáis nutriros de él. Así que como os digo, si se os ocurre algo, compartirlo con la comunidad en comentarios. Para practicar os aconsejo que no os lancéis directamente a crear una ciudad, que empecéis por una aldea o por un pequeño poblado. Al final, si en nuestro mundo hay ciudades, también habrá inevitablemente poblados. Pequeños pueblos con unas cuantas granjitas, una posada y poco más. Practicar un poquito con los poblados y luego ya lanzaros a escribir, a diseñar, vamos a decir, una ciudad. Y este ha sido el vídeo de hoy. Ya sabéis que yo muchas veces estoy ahí en Twitter y cojo temáticas que me parecen interesantes de comentar en los vídeos, así que si vosotros tenéis alguna petición de alguna temática de oye Jorge, mira, ¿cómo se hacen las fichas de personaje? ¿O cómo lo haces tú? ¿O cómo se hace tal cosa? Dejármelo también en los comentarios, preguntarme, y yo si veo que es un tema que a lo mejor necesita bastante desarrollo, pues puedo hacer un vídeo en específico contándoos un poquito mi experiencia relacionada con vuestra pregunta. Dale like al vídeo porque ayuda bastante al posicionamiento. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo con muchísimo más. ¡Chao!